Es un gusto estar con ustedes, amigos, terminando esta corta semana laboral con lo más destacado en esta jornada, aquí en El Comercio TV. Iniciamos. Nuestro país recordó 196 años de la batalla de Pichincha. Varias actividades conmemorativas se realizaron en la capital. El presidente Lenín Moreno y la vicepresidenta María Alejandra Vicuña presidieron las ceremonias. El 24 de mayo de 1822, nuestro país vivió un momento histórico hacia la transición del colonialismo a la vida republicana, en el que el mariscal Antonio José de Sucre fue el gran gestor de la batalla de Pichincha. 196 años después, se realizaron actividades tradicionalmente conmemorativas, las cuales comenzaron en el denominado Templo de la Patria, lugar en el que se produjo el combate. La ceremonia, que inició alrededor de las 7 de la mañana, fue presidida por la cúpula militar, varios secretarios de Estado y la vicepresidenta María Alejandra Vicuña, quien enfatizó la importancia de una nación donde prime la ética, la paz y la democracia. Quiero destacar el rol de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas en su ardua labor diaria para garantizar la integridad de nuestro territorio y la seguridad ciudadana en nuestras fronteras. La vicepresidenta también aprovechó la oportunidad para resaltar los alcances del diálogo nacional y el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. La base de este reencuentro con la ciudadanía ha sido precisamente el gran diálogo nacional promovido por nuestro presidente, que ha dado importantísimos frutos, como la propia consulta popular del pasado 4 de febrero y el trabajo que hoy realiza el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Durante el emotivo acto se recordó la muerte del expresidente Jaime Roldós Aguilera y el reciente asesinato de los 3 militares de la frontera colombo-ecuatoriana por grupos disidentes de las FARC. Jamás los olvidaremos y sus nombres serán una digna referencia para las presentes y futuras generaciones, y sus nombres son desde ya esa digna referencia para aquellos que nos presiden siempre en el camino de la construcción de una patria distinta. La Catedral Metropolitana fue otro de los escenarios para recordar la gesta libertaria. El presidente Lenín Moreno entregó una ofrenda floral en el mausoleo del mariscal Antonio José de Sucre, en medio de un fuerte resguardo militar y policial, informó Sofía Vintimilla. En este momento nos vamos a enganchar con una cadena nacional, amigos televidentes, pero sigan en nuestra sintonía. Ya regresamos con El Comercio TV. Resguardamos la paz, vestidos de honor, disciplina, de amor y sacrificio por nuestra patria. Porque ser militar no es un trabajo, es una vocación. Somos soldados del aire, mar y tierra. Este 24 de mayo conmemoramos 196 años de la batalla del Pichincha. ¡Voy a defenderla con mi vida! ¡Infantería Marina y la Armada del Ecuador en tus aguas, protegiendo tus fronteras! Nuestros héroes nos dejaron un legado de entrega y patriotismo. En los 196 años de la batalla del Pichincha, reafirmamos nuestra promesa. ¡Esta es nosotros, la patria! ¡Que trabajemos por total y gloria! ¡Que mantengamos iconos de fronteras! ¡Y que contribuyamos al desarrollo del Ecuador! Ecuador, país de héroes. El presidente de la República, en su primer informe a la Nación, concretó la entrega de la Ley de Reactivación Económica y anunció el envío de un estatuto que busque recuperar los dineros producto de la corrupción. El primer mandatario hizo un recuento de los avances en este año de gobierno. En medio de anécdotas y bromas, el presidente arrancó con su discurso.
en el que recordaba que el país, luego de 10 años de confrontación, por fin se respiraban aires de libertad. Hemos empezado bien, por lo menos no pueden decir que ha sido un año aburrido, ¿no? Y hemos empezado bien, ¿saben por qué? Porque hemos empezado juntos. Y eso es garantía de que lo lograremos. Recordaba también que tras recibir el gobierno de manos de su antecesor Rafael Correa, las cosas se fueron complicando, especialmente en el tema económico. La mesa estaba vacía, dijo. Desde hace un año, todos los días, estamos descubriendo con asombro y desilusión, lastimosamente, que la mesa estaba vacía. Se lo llevaron todo. Nos maquillaron los datos, las cifras, los montos, las encuestas, los análisis y hasta las proyecciones. Y que no era lo único. Recibió un país en crisis y confrontado. Todos estaban distanciados y por la política. Esa realidad, queridos ecuatorianos, no va más. Que eso marcó su gobierno, distanciado del régimen de Correa y abriendo las puertas del diálogo con todos los sectores. Revelaba que el ex candidato Guillermo Lasso lo había invitado a dialogar y que ese diálogo bien podría llevarse a cabo. Qué importante es el diálogo, queridos amigos. Qué importante es escuchar al otro. Qué importante es aprender a recrearnos en la diversidad, no a padecerla. Qué agradable y muy gentil el candidato Guillermo Lasso, que ha tenido la gentileza de invitarme a que dialoguemos también con él. Que la apertura de su gobierno encaminó la consulta popular para poner la casa en orden, que el Consejo de Participación es el primer paso para la lucha contra la corrupción y dejar que las instituciones sean verdaderamente independientes. No me interesa ser el mejor presidente de la historia. Lo que quiero es que nuestras instituciones sean las mejores de la historia, que funcionen libres, autónomas, sin injerencia de nadie. Y en este camino anunció que en los próximos días enviará a la Asamblea un proyecto de ley de extinción de dominio para recuperar los dineros mal habidos por la corrupción. Es una figura que permite que los bienes, productos del narcotráfico, de la corrupción, del lavado de activos o delitos similares, se reviertan al Estado en compensación por el daño perpetrado por esos criminales, y rápidamente. Habló de economía y allí mismo entregaba en manos de la presidenta de la Asamblea el proyecto de ley de recuperación económica, que el proyecto contiene varios artículos que van encaminados a reactivar la economía del país, aseguraba el presidente, eliminar el anticipo del impuesto a la renta y las reducciones significativas para quienes vengan a invertir al país. Planteamos el no pago del impuesto a la renta por 8 años para aquellos empresarios que inviertan en Quito y Guayaquil. Y para quienes lo hagan en el resto del país, el no pago será de 10 años. Entrega de recursos para nuevas inversiones de pequeños emprendedores y la eliminación gradual del impuesto a la salida de divisas también consta en el proyecto. La reducción gradual del impuesto a la salida de divisas a partir de 2019 sujeta al desempeño de nuestra economía. Que espera que este proyecto, que deberá ser analizado con el carácter de económico urgente, sea aprobado por unanimidad para contribuir a la recuperación económica del país. Habló de los problemas en frontera y nuevamente se solidarizó con las familias de quienes han perdido la vida en la zona. Además hizo una promesa a la familia de los ciudadanos aún secuestrados. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para traerlos de vuelta a Ecuador. Jamás duden de que nuestro empeño esté en garantizar la seguridad de todos los ecuatorianos. Con un discurso de apertura y encaminado a buscar una salida para la recuperación económica, el presidente de la República cumplió con su primer informe a la nación. Informó Javier Gallo. Mientras que la presidenta de la Asamblea Nacional en su discurso lanzó duras críticas al manejo del anterior gobierno. Habló de la ley de comunicación y la necesidad de abrir un espacio de diálogo para concretar la aprobación de las leyes. Las críticas vertidas por Elizabeth Cabezas provocaron una dura reacción del expresidente Correa. El evento arrancó con el discurso de la presidenta de la Asamblea, que destacó el último año de gestión y el viraje hacia un gobierno de diálogo y apertura, dejando atrás lo que ella considera el autoritarismo. Hace un año, cuando se agotaron las formas de poder cerradas, autoritarias y clientelares, el Ecuador votó por un nuevo tipo de liderazgo. Eligió una conducción política diferente, que entienda la acción pública como la colaboración de actores nacionales, locales
públicos, privados y comunitarios. Recordó los escándalos de corrupción y dijo que a los responsables hay que identificarlos. El Ecuador ha sido severamente golpeado por la corrupción. Las cifras de lo usurpado por esta causa son aterradoras. Críticas que recibieron una respuesta inmediata. El expresidente de la República, Rafael Correa, desde su cuenta de Twitter decía: Elizabeth Cabezas es de lo peor que he visto en género humano y ética política. Ahora soy autoritario y clientelar. Si vieran cuántas veces nos vino a llorar a Jorge y a mí cuando Augusto Barrera la perseguía por corrupta. Todo es cuestión de tiempo, sentenciaba Rafael Correa. En su discurso, Elizabeth Cabezas aseguró que el diálogo se está trasladando a la Asamblea, que pondrán énfasis en llegar a acuerdos, por ejemplo, para tratar la reforma a la Ley de Comunicación. Abordaremos con ecuanimidad las reformas de la Ley de Comunicación. Ante un tema tan sensible y trascendente, todos los actores políticos debemos asumir con absoluta responsabilidad todos sus derechos, pero también no olvidar todas las obligaciones que esto nos genera. Y un ofrecimiento, buscar un acuerdo para aprobar el proyecto de reforma económica que impulsa el presidente. Procesaremos con absoluta responsabilidad la ley económica urgente, demostrando que nos mueven los intereses nacionales por encima de cualquier diferencia política. Que para luchar contra la corrupción había que abrir el camino a una ley que busque la recuperación de los dineros productos de la corrupción, y en ese camino están en sintonía con el presidente Lenín Moreno. La ciudadanía demanda justicia, reparación, pero también recuperación de los dineros que pertenecen a todos los ecuatorianos. Así, la presidenta de la Asamblea abre el camino del diálogo y el consenso para seguir trabajando en la Asamblea con miras a entregarle al país las leyes que requiere. Informó Javier Gallo. La Federación Nacional de Cámaras está satisfecha con el anuncio gubernamental de beneficios para el sector productivo. Sindicalistas están demandando el pago de la deuda que el Estado mantiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, y los Estados Unidos, resaltando las garantías que se da para la inversión extranjera. Esas fueron las primeras reacciones tras el informe del primer año de gestión de Lenín Moreno. Un poco más de una hora duró el informe del primer año de gestión del presidente de la República, Lenín Moreno. La Federación Nacional de Cámaras cree que hay anuncios que traerán mejores días. Dos temas importantes. Un tema son exenciones tributarias para la inversión. 8 años de beneficios para quien invierte en Quito y Guayaquil y 10 años para quien invierte fuera de Quito y de Guayaquil. Una exención tributaria para inversiones de la microempresa de 3 años. Se anuncia la eliminación del anticipo al impuesto a la renta a partir del 2019. Otro tema importante es que se anuncia, y esto no me quedó claro, se anuncia la desgravación a plazos del impuesto de salida de divisas, pero condicionándolo a la reactivación económica. Desde el sector sindicalista, una rendición de cuentas que al parecer no convenció en su totalidad. Resaltar de lo que dice sobre el diálogo y la consulta, pero el gobierno debe de decirnos, va a exigir a la banca bajar los intereses, va a renegociar la deuda y no dijo nada sobre cómo va a pagar la deuda a la seguridad social. En la Asamblea Nacional se alistan para analizar el contenido del proyecto con el carácter de económico urgente que el jefe de Estado puso en manos de la titular del Legislativo. Pues tendremos que revisarlo también como el último. La última vez que presentaron un proyecto económico urgente, le metían la mano al bolsillo en 1.600 millones de dólares ecuatorianos y le dejaban 400. Así que en términos netos, seguían extrayendo recursos de la economía. Mensaje que sí convenció a los Estados Unidos, como lo corroboró Top Chapman, embajador en nuestro país. La inversión es bastante importante, lo que acaba de ser anunciado, muy importante para dar incentivos para que los inversionistas, no solo de mi país, pero del mundo, para venir acá para crear empleo y oportunidades para los ecuatorianos. Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior, se refirió al futuro incierto que tendría la tasa aduanera. Y una vez que tengamos el pronunciamiento de la CAN, evaluaremos internamente cuál es la postura del Ecuador. Una tasa que en lo que va del año ha generado alrededor de 35, 40 millones de dólares. Si esa tasa, el uso de esa tasa, de esos recursos, es para combatir el contrabando, la subvaluación de proyectos,
podríamos defender la tasa, pero hasta el momento no hemos visto pues que realmente con estos 30, 40 millones se haya servido para cumplir el contrabando y se haya justificado. Informó Héctor Romero. La ley de extinción de dominio fue otra de las propuestas del presidente Moreno en su informe a la Nación. La intención sería recuperar los dineros que salieron del país producto de actos de corrupción. Que los recursos mal habidos que perjudicaron al erario nacional puedan ser recuperados fue otro anuncio del presidente de la República, Lenín Moreno, y se lo podría hacer a través de la ley de extinción de dominio. Diana Salazar, de la Unidad de Análisis Económico y Financiero UAF, tiene la certeza que sí será posible. Rastreando los activos que fueron robados, por supuesto con Fiscalía General del Estado y con todos los actores del Estado. El primer paso es tener voluntad. Hoy hemos visto que existe esa voluntad desde el gobierno nacional para hacerlo y también de las otras instituciones. Para Salazar no es complicado rastrear la ruta del dinero producto de actos de corrupción. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio no quiere quedarse fuera de la iniciativa. Hay que recordar que el Consejo tiene facultades extraordinarias y facultades ordinarias. Dentro de las facultades ordinarias que están en el marco de la Constitución se encuentra precisamente el proceso de investigación de todos aquellos casos de corrupción que hayan sido denunciados o que sean objeto de investigación en el Consejo. Declaración de lucha contra la corrupción que al parecer todos están dispuestos a aportar, como se manifestó de diferentes bancadas legislativas. Todos conocemos que existen firmas internacionales que pueden con mucha facilidad llegar a estas fortunas mal habidas y por supuesto cuando exista una justicia totalmente independiente como él ha manifestado en el discurso y que tenemos que esmerarnos la clase política en provocar, de seguro estarán detenidas aquellas personas que hicieron caso omiso del interés de los ecuatorianos de usar de manera diligente los recursos. Pero ¿cómo hacemos para que haya una ruta de ese dinero mal habido? Cuando sabemos que hay paraísos fiscales, cuando sabemos que se han entregado los dineros fuera del país y para eso se necesita efectivamente que exista convenios internacionales que permiten realmente hacer un seguimiento para que encontremos sobre todo a los testaferros. No somos ingenuos, no es que los corruptos se ponen lo que se roban a nombre de ellos. Informó Héctor Romero. La labor del presidente Moreno a mayo de 2018 es calificada por la ciudadanía como buena, mientras que la percepción sobre su gestión se encuentra dividida. Así lo han confirmado los datos de dos encuestadoras que han buscado a través de sus métricas conocer la opinión que tienen los ecuatorianos respecto al desempeño del primer mandatario. Según una encuesta realizada en Quito y Guayaquil por Opinión Pública Ecuador, a mayo de 2018 el 59% de los ecuatorianos califican la gestión del presidente Lenín Moreno como buena, un 29% como mala y solo un 3% como muy buena. Y esta aceptación de la ciudadanía Moreno podría traducirse en que un 55% de personas cree que Moreno está tomando medidas necesarias para combatir la corrupción. Un 38% serían quienes consideran lo contrario. En ese mismo estudio también se muestran aspectos desfavorables. Por ejemplo, un 39.4% cree que desde que asumió la presidencia Lenín Moreno, la economía del país ha empeorado. De otra parte, el 40% dice que se encuentra igual de mal. También la preocupación social respecto de la delincuencia e inseguridad se disparan, ya que el 63.3% de los ciudadanos indicarían que desde que asumió Moreno el poder, estas situaciones habrían empeorado, siendo solo un 6.9% quienes creen que dichas problemáticas han disminuido. Por otro lado, la encuestadora Cedatos muestra que en agosto de 2017, con un 77%, fue cuando Lenín Moreno tuvo el mayor porcentaje de aprobación a su gestión, cifra que fue decreciendo hasta llegar a mayo de 2018, en donde se dividen un 46% quienes aprueban su gestión y un 44.5% los que la desaprueban. Situación que se refleja en el 53.7% de consultados que afirman que no creen en la palabra del primer mandatario, siendo algo más del 42% quienes confirman lo contrario. Sin embargo, frente a estos altos y bajos del primer año de gobierno del presidente Lenín Moreno, la ciudadanía en un 55.6% opinaría que actualmente existe mayor libertad de expresión, siendo solo un 9.6% aquellos que dicen que esto no sería así. Estos resultados habrían sido obtenidos de una muestra de 1.659 personas encuestadas por Opinión Pública Ecuador y 1.974 a nivel nacional de parte de Cedatos, informó Javier Rosero. Nelson Villegas es el nuevo comandante de la Policía Nacional. Entre las tareas prioritarias del general están dirigir las operaciones de seguridad y control en la frontera norte.
Este miércoles el presidente de la República, Lenín Moreno, a través de un decreto ejecutivo, designó a Nelson Villegas Ubillús como el nuevo comandante de la Policía Nacional, en reemplazo del general Ramiro Mantilla, quien estuvo en el cargo por 9 meses. Entre las tareas prioritarias del general Villegas estarán el control y seguridad de la frontera norte. Nuestra policía ha estado ahí todos los días trabajando y vamos a seguir trabajando con el mismo ahínco. La confianza del señor presidente en mi persona y del señor ministro, por haberme designado comandante general, continuaré con esa misión que tiene la seguridad del orden público que nos corresponde. El nuevo titular de la Policía Nacional señaló que continuarán las investigaciones para determinar el paradero del cabo segundo Wilson David Yaquinche Gavilanes, quien desapareció el pasado 12 de mayo en la provincia del Carchi. Está desaparecido, estamos trabajando en eso. No le puedo dar mayor información porque son detalles que están en proceso de investigación. Es decir, ¿está en la Fiscalía abierto un expediente por desaparición? Bueno, está en la Fiscalía el proceso. La Fiscalía tipifica el delito si hay delito, o la forma de ver las cosas. Además mencionó que al momento no existe información adicional sobre la pareja secuestrada por el grupo narcocriminal liderado por alias del Guacho. Estamos trabajando, haciendo lo posible por ver en coordinación con nuestros similares de Colombia el tema. El nuevo comandante de la Policía Nacional participó de las ceremonias conmemorativas por los 196 años de la batalla de Pichincha, a las que asistió acompañado por el ministro del Interior, Mauro Toscanini. Al terminar el acto en el Templo de la Patria, las autoridades se pronunciaron sobre una supuesta alerta de bomba registrada en la provincia de Esmeraldas. Detectó el ECO 911, una maleta con explosivos. Parece que hay videos, me han dicho, ¿no? Sí, y en este momento hay un protocolo que sigue la policía para ver si es que hay explosivos, se hace una explosión controlada, ¿no? Sí, están verificando si es explosivo y harán la explosión que dice el sonido. Horas más tarde, la amenaza de bomba fue descartada tras investigaciones que determinaron que se trataba de una maleta con ropa, informó Sofía Vintimilla. Cambiamos de tema. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio estableció fecha y hora para la audiencia pública en torno a la evaluación que lleva adelante este organismo a la gestión de las autoridades del Consejo de la Judicatura. El titular y los vocales tendrán 30 minutos para presentar sus alegatos. Una vez que este miércoles feneció el plazo para que los vocales del Consejo de la Judicatura entregaran todas las pruebas de descargo en torno al proceso de evaluación que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, este organismo fijó fecha y hora para la audiencia pública en la cual presentarán sus alegatos. Para el 31 de este mes, que será, estamos buscando una sala un poco más amplia que esta para hacer esa lectura, porque seguramente va a venir gente que quiere escuchar. Durante la sesión del Pleno del Consejo de Participación se conoció un pedido hecho por las autoridades del Consejo de la Judicatura, solicitando se amplíe el plazo para presentar los respaldos de los informes de gestión. Los procesalistas saben, los términos no son prorrogables dentro de un proceso, tanto más que se alterarían las otras dirigencias que vienen después de vencido este término. Sin embargo, en vista de esto y de la fecha ya establecida para la audiencia pública, los consejeros por unanimidad resolvieron que en el transcurso de estos días puedan ampliar la información ya remitida. Hasta el 28 de este mes, tiempo para que ellos puedan presentar, si tienen que ampliar su informe, ampliar el informe, rectificar el informe, rectificar el informe. Esto pese a que el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yal, que el mismo día que concluyó el plazo, informó que entregó toda la documentación, incluyendo respuestas a las 114 denuncias que se presentaron en contra del organismo que preside, señalando además que sabe cuál será el resultado de todo este proceso de evaluación. Aunque sabemos que hay una decisión tomada, porque hasta nombres por ahí ya circulan de un nuevo consejo. Luego de la audiencia pública, el Consejo de Participación Transitorio tendrá un plazo de 5 días para resolver si los vocales del Consejo de la Judicatura serán removidos de sus cargos. En Quito informó Adriana Rojas. El exmandatario Rafael Correa negó que haya tenido alguna implicación en la investigación que se lleva a cabo por el presunto secuestro frustrado del político Fernando Valda. Los abogados defensores de los implicados esperan que el fiscal general implique en el proceso a Correa para una investigación formal. Casi 2 horas duró la diligencia en donde el expresidente Rafael Correa rindió su versión dentro de la investigación que se lleva a cabo por el presunto intento de secuestro de Fernando Valda, político ecuatoriano. A la fiscalía llegó también Alexis Mera, abogado del exmandatario. Está dispuesto a colaborar con el sistema y la justicia, como siempre.
El exmandatario fue llamado a declarar libre y sin juramento, pues según Balda, pertenecía a la cadena de mando que planeó su secuestro. Correa negó dicha implicación. Dijo que él había nombrado a Raúl Patiño como secretario de Inteligencia y el segundo al mando era Pablo Romero, y por ahí se le encargó la Secretaría de Inteligencia, que él no lo conocía, y como era el segundo al mando y estaba encargado, pues ya se le dio, pero que personalmente o tener amistad con él jamás. El señor expresidente lo que hizo en estos momentos es un homenaje a Poncio Pilatos. Se lavó las manos. El señor lo que hizo fue desplazar a mandos inferiores. A decir del abogado defensor de dos de los implicados y que ahora se encuentran en colaboración eficaz, Diego Chimbo, se debería implicar en la instrucción al ex jefe de Estado para que se le realice una investigación formal. Mientras no esté vinculado, no es sino investigación formal en su contra, respetando su presunción de inocencia. Por su parte, José Moreno Arévalo, abogado defensor de otro procesado, se debería implicar también a quienes nombró el exmandatario en su versión. Evidentemente deberían ser procesados. El señor Arellano tendrá que dar respuestas a este tema. Él es el ministro coordinador de seguridad y el expresidente dijo, yo solamente hablaba con el exministro de coordinador. Punto. El fiscal tiene hasta el 18 de junio para decidir a quién vincula y a quién no vincula. Así que esa es su fecha límite, porque uno no puede vincular a nadie. El presunto secuestro de Balda fue en el 2012, cuando él vivía en Colombia. Él llegó a residir en ese país porque en Ecuador se le inició un juicio por supuestas calumnias contra el entonces presidente Rafael Correa, y por el cual se le sentenció a 2 años de cárcel. En Quito informó Andrea Orbe. Gracias amigos por seguir en nuestra sintonía. Regresamos con más y como lo anunciamos, una menor de edad supuestamente fue víctima de abuso sexual por parte de un profesor de matemáticas. El sospechoso, quien fue detenido, nivelaba en su casa a los estudiantes en diferentes materias. De acuerdo al relato de la menor, en un inicio todo iba bien. El profesor se centró en las clases en busca que la adolescente esté preparada y lista para enfrentar el examen de matemáticas, pero algo pasó. De pronto aparentemente se olvidó de los números y signos de quebrados, álgebra y aritmética, y con el pretexto de brindarle buenas vibras, sus manos habrían caído en el cuerpo de la estudiante. Vibras para que no esté nerviosa, para que pueda dar bien los exámenes. Entonces le ha comenzado a topar sus partes íntimas y su cuerpito. La madre, cuando la fue a llevar de la casa del profesor, donde impartía clases particulares, observó a la menor algo extraña. Con el pasar de los minutos, la estudiante decidió contar lo que pasó a su progenitora y ella, sin dudar, se fue a denunciar el hecho en la UPC del sector de Tocchuco. La madre lo dejó por unas 3 horas a la adolescente sola con este ciudadano que daba las clases particulares. Los uniformados, sin perder tiempo, llegaron hasta la casa del profesor. El docente les indicó que no trabajaba en ningún establecimiento educativo, vivía de su propio negocio. Para fines investigativos lo aprendieron. Es sospechoso del presunto delito de abuso sexual. La adolescente es la primera vez que acude, pero en la primera vez que acude se da este supuesto delito. La autoridad judicial será la encargada de determinar qué pasó. La menor de 12 años recibió ayuda psicológica. En el caso de abuso sexual, el artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal establece una pena de 5 a 7 años cuando la afectada es menor de 14 años. Estamos al momento indagando, tratando de obtener información para ver si existe más denuncias o existen más víctimas. Matemáticas, seguramente una materia difícil para muchos, en esta ocasión se convirtió en una materia amarga para la estudiante. En Quito informó Iván Casamen. Miles de cigarrillos que ingresaban de contrabando a la capital de la República fueron decomisados en un operativo de control policial efectuado en el sector de Guayabamba. Las autoridades estiman que la mercadería alcanza los $15.000. Los cartones fueron embarcados en la ciudad de Tulcán. Los dueños de la mercadería lo hicieron en 2 buses interprovinciales que tenían la ruta Tulcán-Quito. De madrugada arribaron al sector de Guayabamba. Un control de carreteras permitió encontrar los paquetes en las bodegas de 2 buses interprovinciales. Son cigarrillos de marcas extranjeras que no tienen producción acá, que estaban siendo ingresadas de manera ilícita acá a la ciudad de Quito. Los uniformados encontraron 11 cajas de cartón que contenían en su interior 50 paquetes de cigarrillos, cada una de diferentes marcas,
Cuando los policías buscaron entre los pasajeros a los dueños de la encomienda, nadie se hizo responsable. Ante la falta de facturas, procedieron a decomisar toda punta que ingresaron de contrabando. No existe alguien que se haya hecho responsable de la mercadería. Por tal motivo se procede a la incautación de la misma. Las autoridades policiales estiman que la mercadería de contrabando está valorada en $15,000. Los cigarrillos tenían como destino final la capital. Obviamente sin pagar impuestos, causando perjuicio al fisco. Es parte del trabajo nuestro ayudar al Estado ecuatoriano para que sus arcas no sean vulneradas. Luego de cumplir con los trámites pertinentes, los cartones y las cajas fueron entregadas a la SENAE, organismo que se encargará de su posterior destrucción. En Quito informó Iván Casamen. En Guayaquil, un hombre de 52 años con discapacidad fue atacado por un pitbull en la casa donde vive con sus padres. El Departamento de Justicia y Vigilancia del municipio intervino para trasladar al perro a una casa de adiestramiento. Esto con el fin de evitar un nuevo ataque a cualquiera de los integrantes de la familia. El susto aún yacía en los ojos de Johnny, 52 años de edad, con capacidades especiales. Estaba acompañado de Jessica, aturdida porque no sabía a quién acudir luego de que su tío fue agredido por un pitbull en su propia casa. Es una tía mía que vive en la casa. Entonces ella muy agresiva porque ella no lo quería deshacer el perro. Sucedió al mediodía de este miércoles en el segundo callejón 13 y 4 de noviembre, mientras el hombre jugaba con la mascota. Pero algo alteró al animal. Pero el perro parece que sí ha sido agresivo. Mi tío recién tenía un mes viviendo ahí, ¿no? Entonces que el perro pues cogió y realmente le mordió y le sacó casi todo esto del labio. Trascendido el hecho, el Departamento Municipal de Justicia y Vigilancia intervino para que la dueña del pitbull lo entregue, a fin de que pueda ser trasladado a un centro de adiestramiento. Para poder determinar si representa o no una amenaza para la comunidad, en este caso de ese sector del suburbio, y obviamente dependiendo de eso se va a proceder o a entrenarlo o a directamente destinarlo a alguna fundación. Johnny, sin embargo, continúa mal herido, pero según su sobrina, otro familiar está encargado de la asistencia e intervención médica. Pero el doctor dice que eso es de cirugía, porque no se puede coger punto porque desgraciadamente ya está rasgado, no hay labio superior. Al margen de las afinidades y los derechos de los animales en estos casos, se sugiere que sea debidamente adiestrado para que la amenaza no vuelva a activarse. En las fauces de un can, informó Jorge Escobar. Se registraron varios derrumbes en la vía Puyo-Arajuno tras las fuertes precipitaciones, dejando aisladas a cerca de 5.000 personas del nororiente de Pastaza. Producto de lluvias que se prolongaron durante varias horas, el paso vehicular se interrumpió por deslaves de taludes en la vía Puyo-Arajuno, en el norte de Pastaza. Al menos 2 derrumbes de lodo y vegetación que se desprendieron de las laderas de la montaña que cruza esa carretera se produjeron durante este jueves. Sí, yo estuve esperando el bus que sale del Villano y cuando bajó el derrumbe, de unita se cerró. A pesar de que la lluvia era incesante y la cantidad de lodo que cubría la calzada, había personas que desafiaban estas difíciles condiciones con el único propósito de continuar su viaje. Difícil de pasar, pero de todos modos nosotros tuvimos que pasar más que sea a un ladito, caminando. Esta carretera sirve al cantón Arajuno, donde hay decenas de comunidades que se levantan a lo largo de los ríos Villano y Curaray. Eso afecta al tránsito y también al comercio de la población, de las nacionalidades que están situadas dentro del tramo de la vía Triunfo Villano-Paparagua. El aislamiento afectó al menos a unas 5.000 personas, sobre todo indígenas quichua y guaurani. Han tenido que pasar caminando con sus cosas, con sus productos que también han sacado hacia el mercado, pues hemos visto que salen cargados al hombro. La limpieza de los derrumbes demoró varias horas debido a la demora en el envío de la maquinaria para que realice ese trabajo. Desde la provincia de Pastaza informó Carmita Argotti. Información referente a la carrera más importante del país. No existen límites físicos ni mentales para alcanzar los sueños y metas.
Así lo afirma Yasmín Cruz, una joven con discapacidad que trabaja arduamente para participar nuevamente en la carrera inclusiva. Ella es Yasmín Cruz, de 23 años, tiene discapacidad física del 46% y esta es la segunda vez que participa en la Quito Últimas Noticias 15K, categoría 5 kilómetros, inclusiva y solidaria. La primera vez recuerda que no fue fácil, pero eso la motivó a seguirlo intentando. Sí es cansado, sí es difícil porque ya el mismo cuerpo en distancias muy largas no permite, pero sí logré. El primer año logré no llegar ni a tiempo ni atrasada, pero logré, sí, con dificultad, pero se llegó. Y es que esta carrera le ha mostrado de lo que está hecha y lo que puede lograr con esfuerzo y perseverancia. Es motivante porque uno siente que pudo hacer algo y que puede hacer más, entonces eso impulsa que uno siga y no se detenga. Comenta que con ansias espera la carrera, para la cual ya ha empezado a entrenar. Caminando un poco de largas distancias porque correr tanto no es posible, pero sí, así un poquito más largo hasta ya una cierta que me ayuda a aguantar más que el otro año. Ganar fuerza y resistencia es la meta, pues su verdadero sueño es otro. Quiero tal vez lograr a futuro seguir las 15K. En Quito informó Adriana Rojas. Nos despedimos, amigos, deseándoles un buen feriado, que lo disfruten en compañía de sus seres queridos y allegados. Todos nuestros mejores deseos para ustedes, que lo disfruten mucho, pero también se pueden mantener informados aquí en Televicentro, en El Comercio TV, porque tendremos nuestras emisiones en horario habitual. Los esperamos. Un abrazo grande para todos.